Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, crece la preocupación en torno al coronavirus y, sin embargo, vamos viendo casos, ejemplos a seguir, como el de Australia, donde ya vemos una tasa cero y donde ya no vemos contagios. Luego entramos, si quiere, en el tema del coronavirus, pero hay una pregunta que se está repitiendo en la última semana y yo creo que usted es la mejor persona para responderla. ¿Puede un gobierno emitir toda la deuda que desee solo porque lo financia un banco central? ¿O a qué situación nos puede llevar esto? No, no puede. Y el hecho y la evidencia de que no puede está en que en los últimos 70 años hemos visto muchos países entrar en impago y entrar en enormes dificultades financieras en todo el mundo, a pesar de tener bancos centrales que absorbían o monetizaban esa deuda, ¿no? Desde Argentina, tantos otros países, más de 27 países han entrado en impago. Ahora mismo tenemos una posibilidad, que es que los gobiernos tienen la confianza, los gobiernos de los países desarrollados tienen la confianza de las instituciones, de los inversores, que saldrán de la crisis con mayor crecimiento y que la solvencia se va a mantener. Esa confianza se muestra en la estabilidad de las monedas. En el momento en el que se rompe la confianza y empieza a temerse que los gobiernos van a ser insolventes y no van a llevar a cabo las políticas que van a generar mayor crecimiento y mejor pago de la deuda, inmediatamente se rompe esa capacidad del Banco Central de apoyar a los gobiernos con recompras de bonos. Entonces, es una línea muy delicada, parece que es eterna, mientras nos está funcionando relativamente. Pero la otra cara de la moneda es el estancamiento. El ejemplo de Japón es muy evidente, con un 200 y pico por ciento de deuda sobre PIB. Japón lleva 3 décadas en estancamiento. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes de que la confianza en la moneda como un activo de reserva está detrás de la posibilidad de que el Banco Central apoye, y el Banco Central solamente apoya si el compromiso de los estados a la hora de devolver la deuda es inequívoco. Entonces es un triángulo muy difícil de confianza que no se debe romper. ¿En qué sitios del mundo puede haber un mayor problema de deuda? Estados Unidos ahora mismo pues es una empresa que, si tuviéramos que invertir en ella, con la cantidad de deuda y la poca generación de flujo de caja, sería complicado invertir en ella, pero también es cierto, no sé qué opina usted, que su deuda es productiva y, por ejemplo, la nuestra es de servicios, ¿no? Bueno, eso es una buena diferencia, ¿eh? La gran parte de la deuda de Estados Unidos es deuda que genera una rentabilidad económica real. Entonces, el ciudadano que piensa en el riesgo de la deuda de Estados Unidos, lo que percibe es que, al menos en Estados Unidos, cuando se endeuda, la salida suele ser con mayor crecimiento y mayor empleo. El gran riesgo en el caso de la eurozona es que la deuda de la eurozona, además de incluir muchos países cuyo endeudamiento no es productivo, se gasta fundamentalmente para cubrir unos déficits que cubren a su vez gasto corriente sin rentabilidad económica real. El segundo gran riesgo es el de redenominación. La eurozona y el euro es el único agente importante económico, la única zona económica grande del mundo que tiene riesgo de redenominación, y cada cierto tiempo aparece algún partido o algún gobierno que se le ocurre la brillantísima, entre comillas, idea de salirse del euro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como mínimo cautelosos. ¿Por qué? Porque si de esta enorme inyección de liquidez y aumento del endeudamiento de la eurozona no sale con el crecimiento que necesita, tanto nominal como real, para empezar a dar confianza en cuanto a su solvencia, se puede crear un problema significativo. ¿Qué previsiones económicas manejan en Tresis, Daniel? Nosotros, para la eurozona, tenemos un crecimiento, o un crecimiento no, un rebote en el año 2021
que llegaría aproximadamente al 4%, con sesgo a la baja, por lo que estamos viendo. El primer trimestre ya va a ser muy decepcionante con respecto a las estimaciones y, por lo tanto, es muy difícil que entre el segundo, tercer, cuarto se recupere con esa velocidad. La eurozona claramente por debajo de, por ejemplo, el rebote de Estados Unidos, que se movería más cerca del 5%, y del mundial, que también se movería alrededor del 5%. ¿Cómo está viendo el movimiento de foreros en Reddit, todo el movimiento en GameStop y otras compañías? Ahora dice que van a poner su foco en la plata. ¿Cómo lo veis desde Tresis? Bueno, yo creo primero que cualquier ciudadano que vaya a invertir debe ser extremadamente cauteloso a la hora de decidir subirse a una ola sin ningún tipo de fundamentales, ¿no? Yo creo que todos estamos analizando todos los días nuestras carteras para ver si los fundamentales justifican tener una posición alcista o no, y yo creo que lo que no debe ser es pensar que un activo va a subir sí o sí porque lo decida un grupo de personas en una red social. Pero lo más peligroso de todo es que no debemos ignorar algo que, si nos enfada como inversores cuando escuchamos que ha habido colusión entre inversores para manipular el precio de un activo, que sepamos que eso es un delito. Es un delito que está penado con penas tanto de cárcel como con penas económicas. Por lo tanto, en cualquier caso, a mí me parece una señal más del nivel de burbuja que estamos viviendo en muchos mercados, el hecho de que haya inversores que, mientras perciben un enorme riesgo en renta variable o en renta fija, etcétera, consideran que no hay ningún riesgo en subirse a una ola de recompras aparentemente espectacular en un activo que, como es el caso de una de las empresas que estabais comentando hace un rato, está en quiebra. ¿Cómo ve el inicio de esa política económica de Joe Biden? ¿Cómo ve el inicio de su mandato y qué es lo que está poniendo encima de la mesa, sobre todo a través de esa superministra, Janet Yellen? Bueno, yo veo mucho más continuidad de lo que se esperaba, ¿verdad? Creo que bueno, pues se esperaba un cambio radical en la política comercial. Joe Biden ha dicho que va a mantener los aranceles que se han impuesto a China. Ha puesto en revisión, es decir, ahora mismo está congelado el acuerdo comercial con China. Creo que también pues, va a ser una política muy orientada hacia adentro de Estados Unidos. La propia Janet Yellen en la comparecencia ante el Congreso explicó las líneas maestras de esa política y, bueno, pues estamos hablando de un enorme programa anunciado el día 25 de enero de compra americano, ¿no? Que digamos que continúa con esa política mirando hacia adentro, proteccionista de Estados Unidos, de la administración anterior. Y yo creo que va a ser, bueno, pues tendremos un nuevo plan de estímulo al que habrá que llegar a acuerdos y en general más continuidad de lo que pensamos. Yo creo que igual que la política de Trump en las líneas maestras tuvo mucha continuidad con la política económica de Obama, que tuvo mucha continuidad con la política económica de George W. Bush, creo que vamos a ver algo muy parecido. China, ¿cómo está viendo el movimiento? ¿Cómo su salida de la crisis ha sido ya en positivo en este 2020? ¿Cómo ve al gigante asiático? Bueno, yo creo que primero los datos de China siempre debemos tenerlos en cuenta como muy específicos de China, ¿no? El crecimiento del Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto de China no es un Producto Interior Bruto observado como el de todos los países de nuestro entorno, sino planificado, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que mirarlo siempre comparado con el aumento de inventarios, con el aumento de sobrecapacidad, etcétera. Básicamente, yo creo que los datos de China, pues lo que muestran fundamentalmente, igual que los de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, tantos países, como comentabas antes, que están saliendo
de una manera mucho más sólida de la crisis del coronavirus es que hay una política claramente que funciona, que es la de tener un control exhaustivo y estricto de la pandemia con control de los ciudadanos y de los casos que se van generando y test masivos. Y segundo, mantener y preservar el tejido productivo a toda costa, que es lo que han hecho estos países. Y por lo tanto, pues ahora salen mejor. Pero es verdad que, por ejemplo, los PMIs de China, que se publicaron ayer, pues empiezan a mostrar señales de, digamos, bueno, pues que el resto del mundo no sigue ese nivel de expansión que necesitaría China, sobre todo en nuevos pedidos industriales, nuevos pedidos de servicios y también en nuevos pedidos de exportación. Ahí se ve que China va a encontrarse pues con el escollo, entre otras cosas, de una Unión Europea que no termina de salir de esta crisis. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista, jefe en 36, por compartir esta mañana con nosotros aquí en Negocios Televisión. Buen día, Daniel, y buen negocio. Muchísimas gracias a todos, lo mismo.